Pues continuamos con la tercera ponencia de este segundo bloque. Nos van a hablar de la importancia de la logopedia en la FSHD, habla, voz y deglución. Esta ponencia se la acabo de Belén de la Iglesia Fernández, logopeda diplomada por la Universidad de Castilla-La Mancha y experta en patología de la voz por la Universidad de Alcalá de Henares, magisterio en audición y lenguaje. Es logopeda autónoma desde hace más de 10 años, dirigiendo el servicio de logopedia de la clínica ORL Buenavista en Getafe, así como realizando tratamientos individualizados y a domicilio derivado por Fundación ADECO, logopedia a domicilio y logopedia más que palabras. Vale. ¿Me oís bien? Hola, bueno, encantada, ya me han hecho la presentación. Y bueno, pues hoy me toca hablar un poquito de la relación de la logopedia con vuestra enfermedad, con la distrofia muscular facioscapulohumeral. Bueno, dar las gracias por invitar a un rehabilitador dentro de todas estas ponencias, de todos los doctores tan maravillosos y el trabajo que están haciendo, pues agradecer también esa intervención, ¿no? Desde que conocí a Eva, que es quien me ha metido en este mundo, ¿no? En el conocimiento de vuestra enfermedad. Pues no hago nada más que estudiar, leer, estudiar. En el fondo, a la hora de trabajar, pues ya sabréis que hay muchas similitudes con otros tipos de enfermedades neuromusculares, ¿no? Y bueno, pues voy a presentar un poquito la parte que más os afecta a vosotros, ¿vale? Primero, he hecho una pequeña presentación pues para que sepáis quién es el logopeda, ¿no? Esto es una enfermedad en la que todos los que estáis aquí, yo pensaba, ¿no? Me voy a enfrentar a gente adulta que la patología que tiene pues son enfermedades o dificultades de habla y voz y deglución. Y bueno, pues me falta ahí un poquito meter el tema de niños y no me los quiero dejar aparte porque me habéis hablado y es muy importante y al final a lo largo de 17 años que llevo trabajando, pues el trabajo con niños forma parte, pues podría decir que el 80%, ¿no? de mi día a día. Empiezo un poquito presentando qué es la logopedia y bueno, pues la logopedia es esa ciencia que se encarga, esa ciencia dinámica que está todo el rato estudiando y en desarrollo. Realmente estamos en este mundo, ¿no? Hemos emergido de forma posterior. ¿Qué hacemos? Pues investigamos, diagnosticamos, evaluamos, tratamos y prevenimos trastornos del lenguaje. Y yo siempre digo que el lenguaje es un cajón desastre, porque es que ahí entra de todo, ¿no? ¿Qué entra? Entra dificultades del lenguaje, de habla, voz, audición y deglución. Y en este tema de la deglución es algo nuevo incluso para nosotros. O sea, cuando yo estudié, la deglución era algo que, bueno, estaba ahí, se estudiaba, no se estudiaba, y a lo largo de estos últimos 20 años el estudio y todo lo que se ha evolucionado es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace el logopeda? Pues realmente mejora la calidad de vida de los pacientes. Tal cual decía el doctor esta mañana, ¿no? Desde los estudios que vosotros hacéis, pues estáis viendo gráficos, estáis viendo, pues nosotros realmente lo que vemos es lo que nos transmitís vosotros como pacientes, ¿no? Realmente, ¿qué necesidades tenéis? ¿Qué dolores tenéis? ¿No? ¿Dónde están las dificultades? ¿No? ¿Dónde entramos? Entramos en la deglución, trabajamos con la comunicación, con el desarrollo personal y con la autonomía. La deglución, y para mí la deglución es la primera. Cuando me viene alguien a la clínica, desde que es pequeñito, ¿no? Hasta un adulto, mi primera pregunta es ¿qué tal come? ¿Qué tal come? ¿No? Y entonces todos me dicen, no, bien, o es mal comedor. No, venga, demuéstramelo.
vamos a ver cómo comemos, ¿no? ¿Por qué? Porque un logopeda lo que hace es trabajar esa primera fase deglutoria, ¿no? De toda la masticación, el armado del bolo, esa preparación, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos posibilitando que estas personas mejoren al tragar, mejoren al beber y al final mejoren al respirar. La comunicación, ¿por qué? Pues porque al final lo que estamos haciendo es que estamos dotando a esta persona la capacidad de producir sonidos y también de comprender el lenguaje escrito. Y ahí nombro los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que podemos pensar, no, es que a nosotros no nos hace falta, ¿no? Bueno, no nos hace falta hasta que depende, ¿no? Depende del contexto en el que estemos, si nos hace falta aumentar mi lenguaje o no, ¿vale? El desarrollo personal, porque al final esto es muy importante, la capacidad para relacionarnos. Al final lo que nos importa a todos como personas es poder relacionarnos. Yo siempre digo, tener voz para poder quejarnos, en el fondo. Entonces, en la autonomía, ¿por qué? Pues porque cuanto más tiempo seamos independientes, cuanto más tiempo nos alimentemos por nosotros mismos o nos podamos comunicar de una forma efectiva y no dependamos de nada ni de nadie, pues es lo más adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está el logopeda para todo esto. Y bueno, pues metiéndome un poco, no me quiero explayar demasiado, ¿vale? Hablando de otras cosas, vamos a entrar directamente a lo que es la disartria, ¿no? Cuando hablamos de disartria, y la disartria parece que es un concepto que entra solamente en el mundo adulto. ¿Por qué? Pues porque, claro, tiene que haber una enfermedad neurodegenerativa para tener disartria. Realmente, en la disartria, empezamos a hablar de disartria y pues no se me entiende bien porque no articulo bien. Pues no, realmente en la disartria que hay que trabajar el habla y hay que trabajar la voz. Y agradecida estoy de poner después de la doctora Abad por esa importancia que ha dado al diafragma y a todos los aspectos funcionales de la voz, porque creo que es más importante tener una buena voz, tener un pujo abdominal suficiente para poder hacer esa coordinación fonorrespiratoria adecuada para poder hablar, que no pronunciar correctamente todos los fonemas o todos los grupos consonánticos del habla, ¿vale? ¿Qué hace la disartria? Pues realmente trabajamos sobre el control muscular del habla. Aquí hago una pequeña definición, ¿no? De cuáles son los problemas en la comunicación que puede haber. Parálisis, debilidad, incoordinación de la musculatura del habla. En nuestro caso, en el que hoy nos ocupa, pues, ¿de qué estamos hablando? De debilidad. Debilidad e incoordinación de la musculatura, ¿vale? Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Y qué se está alterando? Pues los procesos motores básicos, respiración, fonación, resonancia, ¿vale? La articulación. Y para mí la articulación es la última, porque la primera es la respiración y es la más importante. La respiración y la fonación, que sea capaz de sacar voz a la hora de hablar. Ahí, bueno, pues explico un poquito, ¿no? Dentro del número de personas que pueda haber con disartria, esto es algo que nos ocupa, no se sabe cuántas personas puede haber con disartria, pero sí se sabe la etiología de estas disartrias, ¿no? ¿Por qué puede haber una disartria? Nos podemos sentir únicos en el mundo, pero en el fondo no lo somos. Hay muchísima gente que hoy en día tiene disartrias. ¿Por qué? Pues por accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos y las Parkinson, ¿vale? Hay muchísimas enfermedades que cursan con disartria y hay que trabajar. ¿Por qué? Pues porque hay unas causas que requieren de nuestro trabajo diario. ¿Por qué? Porque hay debilidad, hay lentitud, hay incoordinación, hay alteración del tono muscular y de la precisión, ¿no? De los movimientos fonoarticulatorios, ¿vale? Entonces, dentro de la disartria, podríamos estar hablando de la disartria muchas horas. ¿Por qué? Pues porque hay una clasificación muy amplia dependiendo de cuál es la causa, el origen de esa disartria. La clasificación es diferente, hay más de 6 tipos, ¿no? Flácida, espástica, táxica, hipocinética, hipercinética. La responsable, ¿no? la que se incluye por afectación de la motoneurona superior unilateral, o también en la categoría indeterminada. ¿Dónde estamos nosotros realmente? Pues estamos dentro de esta clasificación, podríamos decir que es una disartria hipocinética,
porque hay una debilidad de la musculatura y hay una incoordinación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los logopedas en un principio? Evaluar y establecer un tratamiento. Para evaluar la disartria, podemos hacer dos tipos y debemos de hacer dos tipos de evaluaciones. Una, la que tiene en cuenta el funcionamiento y la discapacidad, y después vamos a hacer un tratamiento directo, como he puesto en el punto 3, ¿no? Directo sobre el habla, y también hay que ver los factores contextuales, ¿no? Dentro de esta enfermedad quiero entrar en valor o dar en valor que sois personas que muchos de vosotros alargáis la edad laboral, ¿no? Estáis trabajando durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, podemos trabajar hasta que nosotros digamos basta, ¿no? Entonces, hay muchas veces que hay que tener en cuenta esos factores contextuales para darnos cuenta de que a lo mejor podemos usar sistemas aumentativos de comunicación que nos faciliten, que nos resten esfuerzo, que en vuestro caso pues es tan importante el esfuerzo, ¿no? El no llegar a esforzarnos demasiado. Sistemas alternativos y aumentativos, sobre todo aumentativos de comunicación, ¿vale? Dentro de la evaluación clínica del habla, que es lo que hacemos los logopedias directamente, pues tenemos que establecer unos objetivos, tenemos que detectar el problema exactamente y tenemos que trabajar sobre todo con las posibilidades de recuperación y teniendo muy en cuenta el grado de severidad, ¿vale? Los tratamientos como tal, y lo voy a nombrar y después cuando llegue la disartria me voy a explayar aún más, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos la disartria tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros que a nosotros como profesionales no se nos debe de olvidar, pero que no son recetarios de cocina, ni muchísimo menos. Cada persona es un mundo y hay que establecer, pues hay que dar importancia y criterio a qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Cuando hacemos un tratamiento de disartria hay que tener en cuenta la postura, hay que tener en cuenta la respiración. Podemos trabajar praxias, que son los movimientos voluntarios, ¿no? de la musculatura orofacial. He puesto ahí electroestimulación y bueno, rehabilitación específica, ¿no? de fonemas específicos y la entonación. ¿Por qué meto electroestimulación? Porque la electroestimulación lo que nos está haciendo o lo que nos está demostrando es que nos está ayudando a recuperar esa función sensitiva, ¿no? Y para los logopedas es todo un descubrimiento porque vemos esa efectividad, porque al final sois vosotros los que nos decís hay una mejora, hay mejora de la musculatura y a lo mejor cuando hablo de pacientes, ¿no? Pues estoy hablando en la generalidad de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? O neuromusculares. Disfagia, y paso directamente a la disfagia, voy rápido, porque no sé cuántos de vosotros a lo mejor os han dicho que podemos cursar con una disfagia o podemos tener una disfagia, pero lo más importante de la disfagia, que es realmente, es la prevención. ¿Vale? Cuando nos ponemos a trabajar y cuando llegáis a la clínica soléis venir por esas dificultades de habla, ¿vale? Por esa disartria. Es muy importante, o yo como logopeda no concibo el no intentar durante todo el tratamiento reducir o prevenir que haya esa aparición de disartria, de disfagia, perdón. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos o lo que consiste el tratamiento es en rehabilitar la función deglutoria, ¿vale? Si rehabilitamos la función deglutoria nos va a mejorar la calidad de vida, ¿vale? Siempre la disfagia suele asociarse, o cuando estudiamos, suele asociarse con el envejecimiento, con las enfermedades neurodegenerativas, pero la realidad es que puede ocurrir a cualquier edad y por diferentes causas. ¿Cuáles son las causas más graves de la disfagia, realmente de la disfagia? O no tenemos por qué tener un diagnóstico, ¿no? Oye, prevén, ¿no? Al final llegamos y nos dicen, no, es que hay que prevenir porque tengo un inicio de disfagia o porque estoy en esa fase o atragando mucho o carraspeo mucho, es que cada vez que bebo agua tengo que carraspear después. O realmente cuando ponemos los alimentos sobre la mesa y decimos, intenta,
intenta beber agua o intenta comer, pues nos estamos dando cuenta de que hay muchas dificultades, ¿no? Dificultades que a lo mejor no se ven y no se identifican como tal, pero que se pueden mejorar. Una vez que va el profesional y te dice, oye, ¿por qué no mejoramos esto? Te das cuenta de que estás todo el rato carraspeando, se puede mejorar. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que intentamos es mermar esas consecuencias. Las consecuencias graves de una disfagia son, por un lado, nutricionales, porque puede haber desnutrición y deshidratación. Al final empezamos a ver pacientes que empiezan a perder mucho peso. No, si yo como todavía, pero estamos perdiendo peso. Si estamos perdiendo peso es porque estamos reduciendo la ingesta de alimentos. Incluso reducimos la ingesta de agua, porque si cada vez que voy a beber me voy a atragantar o viene una tos después, no voy a querer beber. Entonces, al final, ni 1 litro, ni medio, ni un vaso en el día, ¿vale? Ahí es donde hay que estar muy pendientes. Y las enfermedades respiratorias. ¿Por qué las enfermedades respiratorias? Porque puede haber neumonías aspirativas y porque puede haber atragantamientos. Nos ha dicho la doctora, la tos. Para mí es primordial. O sea, el primer ejercicio que hacemos cuando trabajamos la disfagia es la tos. O sea, tenemos que recuperar o prevalecer esa función de tos, ¿vale? La función tosígena. Y los atragantamientos. Cuando hablamos de disfagia pensamos todo el rato en esas maniobras, ¿no? Pues si me atraganto, ¿no? La maniobra que me tienen que hacer para rápidamente volver a restablecer. Esto se puede evitar, ¿vale? Se puede evitar antes. Para ello hay que entrenar. ¿Vale? Hay que entrenar. Entonces, bueno, convivir con la disfagia es posible, pero siempre y cuando esta dificultad de tragar alimentos sólidos o líquidos pues nos hagan y nos permita tener una vida con la mayor calidad posible, ¿no? ¿Qué hacemos? Y en el punto 3 reivindico un poquito esa descoordinación que ha habido durante años, ¿no? Entre los neurólogos y los otorrinos y los logopedas. El neurólogo diagnostica, el otorrino hace las pruebas, te dice realmente, veo afirmación, ¿no? Con la cabeza, nos dicen exactamente, pues tienes este tipo de disfagia y bueno, pues entran los nutricionistas y nos dicen exactamente la textura con la que tenemos que alimentarnos, pero nadie nos dice cómo hay que hacerlo, ¿no? Y entonces ahí llega el logopeda. Por fin estamos en ese punto en el que los logopedas entran en el hospital y que en algunos hospitales incluso los logopedas forman parte de este equipo, ¿no? Unidades de disfagia específicas, porque ganamos tiempo realmente. El paciente gana tiempo y ganar tiempo es evitar pues, sondas posteriores, atragantamientos o incluso neumonías, ¿vale? Que para mí es muy importante las neumonías. Siempre que hablamos de neumonías las asociamos a personas mayores, la doctora Abad lo sabrá, personas mayores que tienen poca fuerza. Al final nosotros entramos dentro, vosotros entráis dentro de estas personas. ¿Por qué? Porque al final cuando comemos ya no solamente son las enfermedades, ¿no? Los virus que podamos coger, sino esos pequeños atragantamientos, esas pequeñas aspiraciones sibilantes que vamos teniendo y que van haciendo que el alimento se aloje en el pulmón y venga una neumonía, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que prevenir y por eso hay que ganar tiempo, claro, hay que hacer ese tratamiento específico. Termino con la intervención. La intervención de los logopedas dentro de la disfagia. Os he puesto aquí varias técnicas que solemos emplear. Y estas técnicas son específicas, son muy específicas tanto para disfagia, pero no debemos de olvidar el tratamiento que os he puesto antes en las disartrias. ¿Por qué? Porque para una disfagia es muy importante la respiración. El control de la respiración en el momento en el que vamos a tragar es súper importante, ¿vale? Entonces, hay que trabajarlo a la par. Independientemente de que nos digáis que hay disfagia o no hay disfagia, los logopedas lo vamos a trabajar, ¿vale? ¿Cuáles son esas terapias específicas para disfagia? Las técnicas de incremento sensorial. Las técnicas de incremento sensorial para mí son una pasada porque lo que hacemos es intentar aumentar o disminuir la sensibilidad.
¿Cómo? Pues mediante calor, mediante frío, mediante vibración, mediante sabores. Hoy en día, y si a lo mejor no estáis muy en ello, la termoterapia, la crioterapia, la electroestimulación o la estimulación por vibradores con una vibración mucho menor, realmente es espectacular el trabajo que se hace y en algunas patologías, por aquí me dicen, en algunas patologías los beneficios que se obtienen, ¿vale? Los ejercicios de rehabilitación motora. Ejercicios de rehabilitación motora, estos son los que siempre se han hecho y se deben de seguir haciendo, ¿no? Entrenamientos activos y pasivos de la musculatura, de toda la musculatura miofuncional, que es la que interviene en la deglución. ¿Qué conseguimos con estos ejercicios? Aumentar fuerza, movilidad y agilidad. En cuanto a la resistencia activa de la musculatura suprayoidea, estos son importantes porque al final lo que estamos haciendo con material específico es activar los grupos musculares que producen la elevación y la anteriorización de la laringe y la apertura del esfínter, ¿vale? Del esfínter esofágico superior. Esto hay que prevalecer, o sea, hay que intentar que permanezca en el tiempo para que esa función la tercera función de la deglución, que es involuntaria, permanezca, ¿vale? O sea, nosotros podemos trabajar voluntariamente en la primera fase de la deglución, pero es verdad que cuando ya salta el reflejo de deglución, que lo que queremos es que perdure en el tiempo y que siga saltando, tenga la fuerza suficiente, ¿vale? Y las maniobras deglutorias, el objetivo es mejorar la eficacia y la seguridad de la deglución mediante el control voluntario del proceso realmente. Ahí sí es verdad que damos unas pautas, o sea, realmente lo que hacemos es que damos unas instrucciones y vosotros vais haciéndolo tal cual os vamos guiando para prevenir ese atragantamiento en el momento y para que salte correctamente el reflejo de deglución. Y no quiero terminar sin hablar de los niños, ¿vale? El tratamiento en niños, cuando hablamos de niños, evitamos conceptos como disartria, evitamos conceptos como disfagia, porque en la mayoría de los casos los niños vienen sin un diagnóstico, vienen con una sintomatología, pero vienen sin un diagnóstico. En vuestro caso, sois el mayor detector, ¿no? Al final vosotros en vuestros hijos veis cuáles son las dificultades que hay y podéis atajarlas incluso sin ningún diagnóstico, ¿vale? Sin ese diagnóstico. A los logopedas no nos hace falta el diagnóstico, nos hace falta la sintomatología, nos hace falta lo que nos contéis y nos hace falta lo que nos demostréis. Entonces, en niños el tratamiento es mucho más fácil, ¿vale? Fácil, ¿por qué? Porque ellos vienen a trabajar sin ningún prejuicio, vienen a trabajar con ganas y al final es que cuando tú le dices a un padre, tu niño pues tiene una debilidad muscular, pues tráete la comida y vente a la hora de la comida, hacemos el tratamiento a la hora de la comida y vamos a incluir alimentación y al final os sorprenderéis la de padres que nos dicen, jolín, o sea, ¿por qué mejora tanto la musculatura? En el fondo mejora. No sabemos lo que hay, pero mejora. En el tiempo cuando viene el diagnóstico hemos ganado tiempo. ¿Por qué? Porque al final es un niño que ha aprendido a masticar correctamente, es un niño que, por ejemplo, con el vendaje neuromuscular hemos reducido, o sea, hemos aumentado la movilidad, ¿vale? Si tiene dolor o si tiene la ATM más contraída, lo hemos aumentado. Entonces, al final va mejorando el lenguaje, que a lo mejor es un niño que ha venido o una familia que ha venido porque el niño no habla bien y se va comiendo bien, armando bien el bolo alimenticio y ganando realmente, ganando tiempo a la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando sea mayor va a saber perfectamente que hay que armar el bolo alimenticio, que hay que colocarlo encima de la lengua para poder hacer esa deglución segura, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta que a lo mejor me pueda explayar más. ¿Nada? No hay ninguna pregunta por ahí. Sí.
Espera, un segundito, que te pongan el micrófono, por favor. Mira, por aquí. Hola, yo estuve yendo a logopeda 3 años. ¿Sí? Y me probó la electroestimulación para la sonrisa, Sí. que no podía, para subir esto. Claro. Y me ponía los TENS, sí, no sé cómo se los- llaman. Yo no noté ninguna mejoría. No la notaste. Como Y- acabas de decir. Sí, es verdad, es Por algo eso te que... hacíamos, ¿no? Claro, es algo que se empieza a usar muchísimo. Empezaron utilizando el Vital Steam y es verdad, no sé si es el que te pusieron exactamente, ¿no? Pero es verdad que sí que se va logrando. Yo creo que al final esto es un poco ensayo-error. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años llevamos con esa debilidad, con esa debilidad muscular? Muchísimo. Claro, efectivamente. Entonces, al final, toda la terapia en logopedia y todas las terapias lo que procuran o lo que intentamos es el mantenimiento. No podemos ganar lo que está perdido, pero sí podemos mantener. Y para toda la expresión facial. Para también, toda la expresión no facial. solamente la Exactamente. Las bandas neuromusculares también se usan mucho, el kinesiotape. Las bandas que te ponen los fisios. Sí, sí, ¿Ah, sí, sí? sí. Se usan mucho y reducen dolor. O sea, por lo que nos transmiten los pacientes, lo que hacen es reducir dolor, ¿no? Porque al final, cuando tenemos toda la musculatura asociada, no tiene por qué ser la principal contraída, al final produce dolor. Entonces, toda la terapia, cuando nosotros hacemos el masaje, ¿no? La activación, los puntos motores Y las máquinas que me regalaron una de masaje de este facial, eso no es bueno para nosotros, ¿no? Pues es que Porque realmente es relajante. es relajante, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de electroestimulación no estamos hablando de TENS, estamos hablando de FENS. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Intentamos mejorar la función, la sensibilidad. Al final es la sensibilidad, hay que aumentarla, no hay que relajarla, hay que activarla, ¿vale? ¿Y Entonces, recomiendas algo? dentro de la terapia, dentro de cada logopeda, o sea, yo todo lo que te voy nombrando no lo utilizo con todo el mundo y hay veces que lo usamos un poco en ensayo-error. ¿Por qué? Porque tal cual nos decían los compañeros anteriormente, que tengas una distrofia muscular facioscapulohumeral no quiere decir que a lo mejor no tengas cáncer o que a lo mejor no. Claro, entonces todavía nos puede tocar, ¿no? Entonces, la electroestimulación no está indicada para todo el mundo, ¿vale? Cuando tenemos también, no me sale, las crisis epilépticas tampoco está recomendado, que es verdad que, entonces, hay que seleccionar muy bien a quién se lo pones y quién no. Es verdad que el trabajo diario para mí es fundamental y trabajar muchísimo la respiración. O sea, yo puedo controlar la respiración. Lo decía, para mí lo último o lo menos importante realmente es que una persona tenga más, pronuncio más la P o pronuncio más la B o no la pronuncio, es que mis labios no cierran. Bueno, si lo importante al final es esa coordinación fonorrespiratoria que tú estás haciendo, la coordinación fonorrespiratoria que está haciendo que tu inteligibilidad de habla sea la correcta. Eso por supuesto, pero a mí, por ejemplo, lo de la sonrisa también Te afecta, me afecta. pero más a nivel estético probablemente. No solo. A nivel... la expresión facial es muy importante. Muy importante. Y no tenemos. Muy Eso- importante. Sí, de hecho, y seguro que mi comentario lo va a recordar, la primera persona que yo conocí y que conozco con Distrofia. sí, fue el no estoy enfadada, no soy borde, ¿no? Y esto, claro, yo me quedé como diciendo, ¿por qué me dice esto? ¿No? Si yo ya lo sé. ¿No? Si ya lo sé. Sí, efectivamente, Pues a la mí es esto que sonrisa. también, lo de la sonrisa me tiene bastante... Bastante que es- tocada. salva nuestra sonrisa. Al final, es salvar nuestra sonrisa Sí, totalmente. pero, claro. Al final. ¿Y con los ejercicios prácticos has probado hacer diario? Es que dejé la logopedia. Lo dejaste. No se puede con todo. No se puede con todo, efectivamente. Sí. Intenta mantener esa musculatura lo más activo posible, pero piensa que sea por otros motivos, porque es verdad que es algo que llevas con ello desde que
pues desde que eras joven, ¿no? Y empezaste con las primeras manifestaciones. Entonces, recuperar eso es prácticamente imposible, ¿no? Mantener como estamos, sí. ¿Vale? Gracias. Nada. No hay más. Muchas gracias, Belén. Gracias. Gracias.